Hermanos, pasa a vosotros, ocupen su lugar y vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios con este tema que, bueno, a lo mejor usted dice, bueno, pero es que ya pasó la festividad de los muertos, ya esos temas ya se tocaron, ya los explicaron hace 8 días y hace como 20 días, nos hablaron del Halloween, nos hablaron de los muertos. Pero ¿usted qué piensa? ¿Regresan los muertos o no regresan? ¿No regresan? ¿Sí regresan? Bueno, toda la gente dice que sí regresan, pero ¿y usted? ¿Usted qué dice? Pues acabamos de leer una historia donde vemos que pues sí regresan, ¿no? ¿No regresó Samuel? ¿No regresó Samuel a hablar con Saúl? ¿O no leyó bien usted? Sí, le digo porque a raíz de los temas que se han estado dando sobre esta cuestión de Halloween, los muertos, pues alguien me dijo, la Biblia dice que sí regresan, y me pusieron el ejemplo de Samuel, que regresó a hablar ¿con quién? Con Saúl. Me pusieron el ejemplo de el rico y Lázaro, que el rico desde el infierno alzó su voz, dice, ¿no? Ya cuando estaba muerto alzó su voz y habló. Y también pusieron el ejemplo de el Señor Jesucristo cuando fue a orar al monte y habló con 2 hombres. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Entonces, ¿regresan o no regresan los muertos? Y entonces, ¿cómo podemos explicar lo que les acabo de decir? A lo mejor usted me dice, con el rico y Lázaro, pues los 2 ya estaban muertos y hablaron y todo. Usted me va a decir, pues es una parábola. Pero en el caso de Saúl y Samuel, o en el caso del Señor Jesús y Moisés y Elías, a ver, ahí qué me va a decir usted. Es una alucinación. Estaba alucinando Saúl, estaba alucinando el Señor Jesús. Le voy a leer una parte de la Biblia, no le voy a decir dónde. Aquí dice, para que vea usted qué es la Biblia, Aquí dice, hablando de Samuel, dice, estando ya en su cama a punto de morir, declaró ante Dios y ante el rey escogido por Dios: nunca he aceptado soborno de nadie, ni siquiera un par de sandalias, y ninguno pudo desmentirlo. Hasta el fin de su vida fue prudente a los ojos del Señor y de todos los hombres. Está hablando de Samuel. Aún después de su muerte, fue consultado y anunció al rey lo que iba a sucederle. Desde la tumba alzó su voz de profeta. ¿Qué dice usted a esto? Así como hace un momento les puse un video donde nos dan argumentos para contradecir la predicación de la Iglesia de Dios, a mí me presentaron este argumento para decir que los muertos sí regresan. Y así me lo dijeron. Ahí está. Aún después de su muerte. ¿Quién? Samuel. Fue consultado ¿por quién?
por Saúl. Y anunció al rey. ¿Quién era el rey? Saúl. Lo que iba a sucederle. Le dijo que iba a morir, ¿no? Y murió. Y anunció al rey lo que le iba a suceder, lo que iba a sucederle. Desde la tumba alzó su voz de profeta. Y me dijeron, ahí tienes. Ahí tienes. Entonces, para que veas que los muertos sí regresan. Y ante esto, hermanos, ¿qué podemos decir? Ante esto, ¿qué podemos decir? La Biblia es clara. La palabra de Dios es clara. Acabamos de ver, ¿qué fue? Segundo libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 28. Si está usted atento. Hago un paréntesis porque hace que fue 15 días inicié un tema sobre el Apocalipsis, pero me cuestionaron en esto y dije no, pues es necesario concluir con este asunto y hay que verlo porque les digo, siempre nos van a salir argumentos en contra. Dice primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 1. Y aconteció que en aquellos días, primer libro de Samuel 28, 1, y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel. Y dijo Achís a David, sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña tú y los tuyos. Y David respondió a Achís, sabrás pues lo que hará tu siervo. Y Achís dijo a David, por tanto te haré guarda de mi cabeza todos los días. Y aquí dice el verso 3, ya Samuel era muerto, y todo Israel lo había lamentado, y habíanle sepultado en Rama, en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra los encantadores y adivinos. Aquí ya Samuel había muerto. El verso 3 no lo dice claro. Y estaba bien muerto, porque ya hasta lo habían enterrado. ¿En dónde? En Rama, en su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra los encantadores y adivinos. Recuerde usted que la Biblia, hermanos, la Biblia es muy concreta. La Biblia no nos va a decir a detalle como nosotros a veces quisiéramos. A veces como nos cuentan las cosas con lujo de detalle, y a veces queremos saber y de qué murió Samuel, en dónde se murió, cuántos asistieron a su velorio, cuántos le lloraron. No. La Biblia es muy concreta y nos dice aquí nada más, Samuel murió, ya era grande de edad. ¿Sí? Y después de que nos está explicando que Samuel era muerto y dónde lo enterraron, así sin más ni más nos pone un punto y aparte y se salta a otro asunto. Y Saúl había echado de la tierra los encantadores y adivinos. ¿Por qué Saúl hace esto? Recuerde usted que esa era la ley de Dios. La ley de Dios prohibía todas esas costumbres. Saúl conocía perfectamente la ley de Dios y bueno, pues, ¿qué dijo? Pues para que no esté pecando el pueblo, corrió, echó fuera de la ciudad a todos los encantadores y adivinos. Verso 4. Pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunam, y Saúl juntó a todo Israel y asentaron campo en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.
Esto también a la gente pues le causa mucha extrañeza esta historia, porque hermanos, alrededor de esta historia la gente ha fantaseado mucho. La iglesia de Dios muchas veces imagina, pero la gente fantasea. No es lo mismo, imaginar y fantasear no es lo mismo, aunque la gente a veces lo confunde. Imaginar es pensar cosas razonables, coherentes, congruentes, y fantasear es todo lo contrario. Es pensar cosas incongruentes, incoherentes, y que muchas veces no tienen ni siquiera hilación, ¿no? Entonces, pues aquí ya estamos viendo, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. ¿Recuerda usted la historia de Saúl? No se las voy a contar toda aquí porque no terminaría, pero recuerde que Saúl cometió varias faltas en contra de Dios. Una de ellas es haber faltado al sacerdocio, haber faltado al sacerdote. Cuando iban a la guerra y no llegaba Samuel, porque Israel tenía sus reglas y tenía que bendecir Samuel al pueblo, al ejército de Israel, para que pudieran salir a la batalla, y hacía sacrificios de animales. Entonces en una ocasión no llegaba Samuel y Saúl estaba desesperado, y el pueblo, ¿cómo? Le exigía a Saúl, le exigía, y no llega Samuel, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hizo Saúl? Ocupar el lugar del sacerdote, ofreció los sacrificios, cosa que nada más estaban que le correspondían al sacerdote, que en este caso era Samuel. Y ahí eso se lo tomó Dios a mal a Saúl. Después le mandó le dio la orden a Saúl de que fuera y exterminara a Amalec, al pueblo de Amalec. Así, exterminar, hermanos, exterminar es acabar con todo. Tenía que matar animales, niños, bebés, mujeres, hombres, al rey, todo lo tenía que exterminar. ¿Qué hizo Saúl? Perdonó al rey, perdonó el ganado, lo perdonó. La orden se la había dado Dios y le dijo: extermina. Y por eso dicen, ustedes creen en un Dios sangriento. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que le haya dado la orden a Saúl de exterminar por completo a un pueblo, a una nación? Pero esa nación se lo había ganado, ¿no? Porque Dios le dijo el por qué tenía que exterminarlo. Le dijo: porque ellos le impidieron al pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, le impidieron el paso, al grado que el pueblo de Israel tuvo que ir a rodear. Tuvo que irse a rodear. ¿Por qué? Porque Amalec le impidió el paso directo. Y fíjense, hermanos, cuántos años pasaron desde la salida de Israel hasta los tiempos de Saúl. ¿Para qué? Para que Dios hiciera justicia con Amalec. Pasaron muchos años. Y a veces es como nosotros, ¿no? A veces que alguien nos la hace y queremos que nos la pague inmediatamente. Y Dios es el que hace justicia. Y le hizo justicia a Israel hasta los tiempos de Saúl. Bueno, pues por esa causa Dios también que desechó a Saúl. Y esto que está sucediendo aquí en el verso 6, cuando nos dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, es porque Dios ya había desechado a Saúl. Lo había desechado ya inclusive como rey. Ya había elegido a David como sucesor de Saúl. Y Saúl todo esto lo sabía,
todo esto lo sabía. Entonces Saúl estaba ¿qué? Nervioso. ¿Por qué? Porque ya vimos que los filisteos ya se habían juntado para venir en contra de los ejércitos de Israel. Y los ejércitos de Israel, pues estaba Saúl al frente. Estaba muy nervioso al grado de que consultó a Dios. Dice, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. En esos tiempos, bueno, pues el que fungía como sacerdote, que era el que portaba 2 piedras preciosas en los hombros, el Urim y el Tumín, ya no estaba, que era Samuel. Por eso dice aquí que no le respondió ni por Urim, o sea, porque no había sumo sacerdote en ese momento, porque había muerto Samuel. Claro, había otro sacerdote, pero a la muerte de Samuel no se le nombró inmediatamente sumo sacerdote. Fue hasta cuando David ya fue rey, cuando nombró a ¿qué sacerdote era? Sadoc. Bueno, el que nombró David fue Abiatar. Ajá, sí, hijo de Ahimelech, pero fue hasta los tiempos de David. Sí, claro, están juntitos, pero fue hasta que David ya fue rey, ya estaba fungiendo como rey. Entonces es por eso que dice que ni por Urim, o sea, no había sacerdote que le diera respuesta a Saúl. ¿Quién lo hacía? Samuel. Dice, ni por profetas, porque ciertamente había profetas en esos momentos, el profeta Natán y el profeta Gad. Ni ellos le daban respuesta. No había respuesta para Saúl. Saúl tenía, todos los reyes de Israel siempre hicieron lo mismo, o los ejércitos, los que estaban al frente de los ejércitos de Israel, hacían siempre lo mismo. ¿Sí? Consultaban primeramente a Dios para que Dios les pudiera dar la victoria. Y aquí pues empieza el nerviosismo con Saúl, porque Dios no le responde. Por ningún medio habido y por haber le estaba respondiendo Dios a Saúl. Verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. ¿Estaba haciendo algo malo Saúl? Sí. ¿Qué estaba haciendo? Consultando. Por eso el verso 3, ¿se fija por qué el verso 3? Aquí el escritor nos está puntualizando y que Saúl había echado de la tierra de los encantadores y adivinos. Por eso es que el escritor se pasa de la muerte de Samuel al asunto de los adivinos cuando los corre Saúl. En la Biblia no vamos a encontrar que Dios le diga a Saúl: córrelos. No, en la Biblia no encontramos dónde existe esa orden. Pero les acabo de decir que Saúl conocía muy bien las leyes de Dios, que pues se encuentran en Levítico, que se encuentran en Deuteronomio, con respecto a ¿qué? A estas cosas. Vamos a ver rápidamente Deuteronomio 18. Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Deuteronomio 18, 9. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Porque ¿qué? Es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Ahí estaba la prohibición. Saúl la conocía a la perfección, por eso mandó a sacar de la ciudad a todos los adivinos, a todos los que tuvieran esa clase de costumbres. Y bueno, pues si ya Saúl había caído de la gracia de Dios cuando desobedeció en tomar el lugar del sacerdote, cuando desobedeció en no aniquilar a los amalecitas, entonces podemos decir que esta fue la gota que derramó el vaso de agua, ¿no? Era algo que Dios le había insistido, y siempre ha insistido Dios en esas cosas. Pues aquí Saúl dice que en el verso 13, primero de Samuel, capítulo 28, 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. ¿Por qué toma Saúl esta decisión? ¿Por qué Saúl toma estas decisiones tan alocadas, no? Es una decisión equivocada. Los hombres de ciencia que hoy han analizado la vida de Saúl, le ponen muchos problemas psicológicos, ¿sí? Dicen, es que Saúl era bipolar. ¿Qué son las personas bipolares? Son personas que en un momento están muy tranquilitas, apacibles, habla usted muy bien con ellas, y en un instante cambian, se vuelven ¿qué? Agresivas, se vuelven ásperas, gruñonas, ¿no? Entonces dicen, uno de esos problemas tenía Saúl. Y sí, lo vemos en la Biblia, ¿cómo calmaba Saúl su ira? Con la música. ¿Y quién era el músico? El rey David. Bueno, todavía no era rey. David era el músico. Pero dicen que un día estaba tan tranquilo Saúl escuchando la música, pero de repente cambió el carácter y le lanzó una lanza, valga la redundancia, ¿no? a David para matarlo, y lo quiso matar en varias ocasiones. Esto fue por el carácter que tenía Saúl. Dicen que tenía inseguridad. Saúl era una persona muy insegura, muy miedosa. Tenía celos, era muy celoso. También a David lo trató de matar por celos, ¿no? Envidia. Saúl era muy envidioso. Tenía depresión, tenía ansiedad. Se dice que la depresión es la preocupación por los problemas pasados, y la ansiedad, la preocupación por los problemas futuros. Eso es la depresión y la ansiedad. Pues la tenía Saúl, porque se preocupaba por lo que ya había pasado, y también se iba a preocupar por lo que todavía no sucedía. Estaba paranoico Saúl. Era orgulloso, era egoísta, tenía una ansiedad por el poder. Todo eso, y lo podemos sustentar en la Biblia,
podemos sustentar con la vida de Saúl, ver cada uno de sus episodios. Por eso es que los psicólogos modernos que han estudiado la conducta de Saúl, pues han dicho, él tenía todos estos defectos, ¿sí? Entonces imagínense, si ya tenía al ejército contrario ahí, ya a las puertas, y Dios no le respondía, ¿cómo iba a estar usted? Desesperado. Iba a estar desesperado. Pues ya en toda su desesperación, ya consulté a Dios, ya no tengo sacerdote que me diga, ni por sueños Dios me dice lo que voy a decir, ni los profetas me pueden indicar qué es lo que va a suceder. Pues la desesperación de Saúl fue enorme, y con ese carácter que tenía, pues lo primero que hizo es: búsquenme a alguien. ¿Quiénes son los únicos? Los adivinos. Son los únicos que pueden, ¿qué? Responderme a esto. Podemos decir, hermanos, los adivinos existen. Que adivinen, que las cosas que dicen sean ciertas, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero ahí, pues sí, por eso se les ha llamado que tienen el espíritu de Pitón, ¿no? De un demonio. Entonces, quizás a veces pueda decir usted, es que sí adivinaron, pero muchas de las veces, o el 99.9% son charlatanes. Y aquí vamos a ver a una de ellas. Saúl, en su desesperación, dijo: búsquenme a alguien. ¿Y qué hizo? Aceptó. Ay, me equivoco de hoja y ya me voy, digo, ya no me coincide. Verso 8. Y disfrazóse Saúl y púsose otros vestidos. Se disfrazó Saúl. ¿Cómo se disfrazó? ¿Quién sabe? Nomás dice que se puso otros vestidos. Se quitó los reales y se puso quizás los de gente común. ¿Para qué? Para que pues nadie lo conociera. Porque imagínense, él que había atacado esta costumbre de ir a ver a los adivinos, que se dieran cuenta, el pueblo se diera cuenta que él iba a ir a consultar a una adivina, pues ahora sí que, como muchos de nosotros, ¿no? Nos cuidamos de la gente, pero de Dios no. Nos olvidamos de Dios, nos escondemos de la gente para que no nos vean que andamos haciendo nada malo. Pero del que no podemos engañar, de ese no nos cuidamos. Y eso estaba haciendo Saúl. Y disfrazóse Saúl y púsose otros vestidos y fuese con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y cuando usted escucha esta historia en labios de algún predicador protestante, se lo cuenta y la noche, el momento en el que actúa Satanás, en el momento en el que los espíritus andan sueltos, y le empieza a fantasear y todo eso, y a usted está bien emocionado, ¿no? No, ¿por qué fue de noche? Simple y sencillamente, hermanos, el demonio puede trabajar de día y de noche, ¿no? Se le compara con las tinieblas por la maldad, ¿sí? Por eso se compara con las tinieblas, no porque él nada más actúe de noche. Tiene que ser a las 12 de la noche, ¿no? ¿Por eso fue Saúl de noche? No, él porque se andaba escondiendo. No quería que nadie lo viera, no quería que nadie se diera cuenta de que iba a ir a consultar a un adivino. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me hagas subir a quien yo te dijere. Aquí, hermanos, ¿usted cree que a esta mujer la engañó Saúl? ¿Usted cree que la engañó? Dice el verso 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha separado de la tierra los pitones y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? Y desde ese momento la mujer se dio cuenta con quién estaba. Desde ese instante la mujer se percató de quién era
quien había llegado a consultarla. Se dio cuenta que era un israelita. Inmediatamente se dio cuenta, porque hubiera sido otra gente, no le dice eso, ¿no? Ella la sacaron de la ciudad y dejó de hacer su trabajo. No, la mujer siguió haciendo su trabajo, al grado de que, pues, siguió creando fama. Y los hombres de Saúl que dijeron: hay una mujer en Endor, una mujer que tiene el espíritu de adivinación. Entonces, ¿cómo llegó esa fama? La mujer siguió trabajando, siguió haciendo lo suyo con los que no eran de Israel. Entonces aquí identificó inmediatamente, por eso le dice inmediatamente, estamos en el verso 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Todos sabían lo que Saúl había hecho, israelitas y quienes no eran israelitas. ¿Cómo ha separado de la tierra los pitones y los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? Ella dijo: esto es una trampa, ¿no? Esto es una trampa, me quieren matar. Verso 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Si la mujer tenía dudas de que este era un israelita, que no las tenía, hermanos, lo terminó de confirmar, ¿no? Es como aquel que agarra la piedra, tiene dos piedras en la mano, avienta una, rompe un vidrio, se queda con la otra en la mano y dice: yo no fui, yo no fui. Así estaba Saúl, prácticamente era lo que estaba haciendo Saúl. Entonces Saúl le juró, verso 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. ¿Algún hombre que no fuera israelita iba a poder hacer un juramento de esta clase? Fíjense, aquí ya había cometido Saúl un error. ¿El qué? Pedir una divina. 2, presentarse con la divina. Y por si fuera poco, tomar el nombre de Dios en vano. Todas las agravantes que estaba cometiendo Saúl. Verso 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Cuando buscaba yo información sobre esta historia, la mayoría decía: es que la mujer le dijo que había encontrado a Samuel. Ella le adivinó a Saúl a quién iba a buscar. Pues aquí no dice la Biblia eso. Aquí está diciendo que le preguntó: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. ¿Qué pasaba con Saúl? No conocía la palabra de Dios, no sabía que los muertos no regresan, no lo sabía. ¿En dónde lo sabía? ¿Quién se lo dijo? Porque el que escribe sobre los muertos es Salomón. Que los muertos ya no regresan es Salomón. Y Salomón a esos tiempos todavía no estaba, creo que todavía ni nacía, ¿o sí? ¿O acababa de nacer? No, todavía ni nacía Salomón a esos tiempos. Entonces, ¿cómo lo sabía? Libro de Job. Job capítulo 7. Hermano, pero Job está más adelante. Sí, Job está más adelante, pero no porque Job esté más adelante significa que vivió después de Saúl. No, Job fue contemporáneo de Abraham. Entonces, si Job sabía estas cosas, por consiguiente las tenía que haber sabido ¿quién? Saúl. Job capítulo 7, verso 7.
acuérdate que mi vida es viento, Job 7:7, acuérdate que mi vida es viento y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Tus ojos sobre mí y dejaré de ser. La nube se consume y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá. Lo está diciendo Job. El que desciende al sepulcro no subirá. Les digo, Job es contemporáneo de Abraham. Esto lo sabía Abraham, ¿sí? Lo supo Isaac, lo supo Jacob, lo supo toda la descendencia, y lo supo también Adán, porque esta es enseñanza de Dios. Entonces, ¿cómo es que si Saúl sabía estas cosas, por qué le dice, hazme venir a Samuel? ¿Qué acaso no Saúl sabía que Samuel estaba muerto? Claro. Y no sabía que no podía hacer regresar a Samuel. Pero ¿qué pasó? La desesperación. Esa desesperación, esos defectos que tenía Saúl que no podía dominar, lo hicieron ¿qué? Cometer todos estos errores. Y si Dios ya lo había desechado, hermanos, aquí simple y sencillamente terminó de desechar a Saúl. Verso 12, 1 Samuel 28:12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Aunque veamos el verso 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. ¿Vio la mujer a Samuel? ¿Sí lo vio? Porque aquí la forma de hablar, ¿no? La forma de hablar es la que confunde. O sea, aquí, está bien, nada más que hay que saber entenderle. O sea, ahí no está viendo la mujer a Samuel. Ahí, en cuanto escuchó a Saúl que le dijo que hazme venir a Samuel, o sea, ella está mirando la razón por la cual Saúl, el motivo por el cual Saúl estaba asistiendo con él. Él estaba viendo, la mujer, oiga, era una mujer que no la engañaban. Ella engañaba a los demás, pero a ella no la engañaban. Por eso esta forma de hablar. Y viendo la mujer a Samuel, y ahí es donde dicen, ¿ya ves? Ahí lo está viendo. No, estaba viendo que Saúl le estaba pidiendo que le trajera a Samuel. Y al escuchar ella esto, dice, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, verso 13, ¿por qué me has engañado? La mujer no sabía que era Saúl. Claro que sabía que era Saúl. ¿Por qué me has engañado que tú eres Saúl? Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Vio a Samuel o vio a dioses que suben de la tierra? ¿Se fija la forma en la que todo esto confunde a las personas? La mujer, desde que llegó Saúl, se dio cuenta de quién habla, con quién estaba hablando. ¿Por qué? ¿De qué tamaño era Saúl? Era un hombre grande, alto. ¿Qué me diría? ¿Más de 2 metros? Más de 2 metros. Dice la Biblia que los hombres le llegaban ¿a dónde? Al hombro. Él rebasaba a todos los hombres, ¿sí?, por encima. El más alto le llegaba ¿a dónde? Al hombro, a Saúl. Entonces un hombre de la complexión de Saúl no pasaba desapercibido ante nadie. Y todo mundo conocía a la perfección a Saúl, y más esta mujer que le dijo, Saúl nos corrió, Saúl nos echó fuera. Por eso desde un principio le está dando señales de que él era un israelita. Y
casi no más faltaba que le dijera: tú eres Saúl. Cuando le dio los argumentos, cuando Saúl le dio los argumentos, ¿quién más podía buscar a Samuel? ¿Quién más? Solamente Saúl. ¿Quién podría estar desesperado por saber algo de Samuel? Porque Samuel le diera unas palabras, porque Samuel amaba a Saúl. Samuel amaba a Saúl al grado de que cuando fue desechado como rey, Saúl lloraba. Saúl se pasaba, yo creo, días llorando Samuel se pasó días llorando a Saúl porque ya había sido desechado como rey, al grado que Dios le dijo: ya no llores, ya lo deseché y no voy a cambiar de opinión por todas las cosas que hizo Saúl. Entonces aquí la mujer simple y sencillamente estaba jugando con Saúl. Y cuando le dice, entonces ella dice: ya, me lo estás confirmando. Y así son los adivinos, hermanos. Así son. Digo, no digo que usted vaya, pero la gente va y busca a los adivinos queriendo saber, y usted no se da cuenta, pero le empiezan a sacar la información. Así como el raterito que le habla a usted a su casa con que: mire, fíjese que estoy en Estados Unidos y quiero viajar a Estados Unidos. Como oye una voz de mujer, le dice: hola tía, ¿cómo está usted? Y usted dice: es mi sobrino. Y escucha una voz conocida, ¿no? Y usted se confunde, pero sigue, ¿no? Soy tu sobrino que estoy en Estados Unidos. Y le va enredando, y cuando menos siente ya le sacó usted un nombre de su hijo, de su esposo, de su cuñado, de su nuera, de su papá, de su mamá, y cuando menos siente ya le sacó usted toda la información. Así son los adivinos. Yo recuerdo una persona que me contó, dice, iba con los adivinos porque le dolía mucho la cabeza y no sé qué tantas cosas. Le digo: ¿por qué andas yendo? No era de la iglesia, era una conocida nada más. Digo: ¿por qué andas yendo a esos lugares? No, es que sí adivinan, sí saben. Y me hizo una limpia con un huevo que le puso alcohol y me lo pasó por todo el cuerpo. Y después cuando ya terminó de hacerme la limpia, en una copa con agua quiebra el huevo, lo vacía y se hacen 3 bolas. En la yema, sí, la yema se divide en 3 partes. Y le dice la adivina, dice: aquí hay 3 personas. Y ella luego dice: sí, mi suegra y mis 2 cuñadas. Exactamente, esas son las que te están haciendo daño. O sea, lo mismo está haciendo Saúl, ¿no? ¿Por qué la mujer no le dijo: a ver, tú eres Saúl y tú vienes ¿a qué? A buscar a Samuel? No, la mujer no se lo adivinó. Hasta que Saúl le dijo, entonces prácticamente ella empezó bueno, pues que le dijo: pues ahora va la mía, ¿no? Ahora va la mía. Y por eso le dice, verso 13, estamos en 1 Samuel 28, 13: ¿por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Hay algunos predicadores pentecosteses, protestantes, que tratan de explicar un poquito esta parte, este verso. Dicen: ¿cómo es que subía de la tierra? Si Samuel era un sacerdote, ¿él dónde estaba? En el cielo. Entonces, bueno, yo estoy diciendo lo que dicen los protestantes, ¿no? Ellos dicen: no tenía por qué subir, él tenía que bajar. Entonces aquí la mujer estaba engañando, porque Samuel tenía que bajar porque estaba en el cielo. Pero si usted le dice: no, es que no, nadie va al cielo. Bueno, en esos tiempos nadie iba al cielo. Todos se quedaban en el sepulcro. Pero cuando el Señor Jesucristo vino y resucitó, entonces todos esos muertos buenos se fueron al cielo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito le acomoda a la gente. Le buscan y así tratan ellos de
de acomodarle. No, aquí sí era, simple y sencillamente sí era cierto. ¿De qué? De que tenía que hacer subir a Samuel, porque Samuel, ¿dónde estaba? En el sepulcro. O sea, eso era cierto, no que lo haya sacado del sepulcro, ¿no? Verso 14. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? O sea, él dice, le dijeron: veo dioses que suben de la tierra. Habló de muchos, o sea, muchos espíritus, dicen. El judío dice: esto sí sucedió, porque la Biblia lo dice. Entonces Samuel sí vino. ¿Por qué? Porque los espíritus pueden salir. Entonces de ahí se agarra también el judaísmo para fundamentar su creencia de que pues los espíritus y las almas, aunque hacen diferencia ahí, andan vagando. Por eso los judíos, cuando alguien muere, alguien judío, lo tienen que enterrar en menos de 24 horas. Entre más rápido lo entierren, mejor. Porque si no, su alma, dicen, no va a estar tranquila. Va a andar vagando. Inclusive también inventan diferentes fantasías alrededor de todo esto. Y ellos dicen: esto sí sucedió, es verídico. Y lo puede constatar usted. Hay varios videos ahí en YouTube donde los rabinos dicen: sí sucedió. Pero entonces, si Job está diciendo que los muertos no pueden subir del sepulcro, ¿qué pasó aquí? Cuando usted les dice eso, dicen: uno dice, la Biblia se contradice. El otro va a decir: esta fue una excepción que hizo Dios. Aquí hay una excepción que Dios está haciendo. Entonces, es la excepción de Saúl con Samuel, y es la excepción del Señor Jesús con Moisés y con Elías. Ya no va a dar tiempo de llegar hasta el asunto de Elías. Verso 14. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. ¿Esta mujer no conocía a Samuel? Claro que lo conocía. Y como ya Saúl ya le había dado la información necesaria, simple y sencillamente, pues, ¿qué hizo? Pues complació a Saúl. Un hombre anciano, ¿no? Un hombre anciano viene cubierto de un manto. Será sacerdote. ¿Y cómo fue enterrado? Con un manto, ¿no? Saúl entonces entendió que era Samuel. Está igual que aquella mujer que me dijo que cuando le dijeron: 3 mujeres, 3 personas son estas. Sí, mi suegra y mis cuñadas, son 3. Y como una de las divisiones de la yema se hizo más grande, no salieron todas igualitas, y dijo: pero una de ellas es la más mala, ¿no? Y porque está grande. A lo mejor ¿están gordas tus cuñadas? Sí, están gordas. Y la más gorda es mi suegra. No, pues ella es la más mala. Así estaba Saúl dando la información necesaria para que la mujer entendiera y le dijera todo lo que él quería saber. Y humillado el rostro a tierra, Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Ahí no se presentó nadie, ahí no se apareció nadie, no hubo ninguna aparición ni nada. La mujer decía que veía, porque Saúl se lo estaba preguntando: ¿qué es lo que ves? Si se hubiera presentado alguien,
Si hubiera habido una aparición, Saúl la hubiera visto las facciones del ser y hubiera dicho, es Samuel. No, hasta que le dijo, un hombre anciano con un manto. No estaban viendo nada. La mujer simple y sencillamente le estaba dando la información que ella ya tenía, que ella ya conocía. ¿Qué hizo Saúl? Inmediatamente terminar. Todavía, si no había sido suficiente, dice, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. ¿A quién le estaba haciendo reverencia? No había nadie ahí más que la mujer. ¿Sí? Entonces, ahí estaba reverenciando. ¿A quién? Al maligno. Verso 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado, haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí. Seguía dando información Saúl, seguía dando información. Ahí Samuel no está hablando, porque les digo, no se apareció nadie, no hubo ninguna aparición. La mujer es la que estaba hablando. ¿Cómo? ¿Qué haría la mujer? Hoy tenemos en la cabeza, porque así nos lo ha mostrado Hollywood, que el demonio empieza, cuando se posesiona de una persona, empieza ¿a qué? A distorsionar la voz, ¿no? Y si es una mujer, se le hace la voz de hombre gruesa, tenebrosa, ¿no? Así habrá sido con cuando habló Samuel, cuando le dijo, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Porque así lo marcan, hermanos. Digo, yo veía la información, los videos, y hermanos, me daba risa cómo decía uno, y la voz de la mujer se volvía como de ultratumba, y veía usted a todos, le tomaban hacían el cambio de cámaras y veía usted a todo el público, pero así bien embelesado. No, eso ya lo ha metido el hombre en la mente de las personas. Aquí la mujer simple y sencillamente empezó a hablar en nombre de Samuel. No era Samuel el que hablaba. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? La mujer no sabía qué es lo que quería buscar Saúl. ¿Y Saúl qué dice? Y Saúl respondió, estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por mano de profetas, ni por sueños, ni por esto te he llamado para que me declares qué tengo de hacer. Verso 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? O sea, todo parece congruente, ¿no? Y aquí, como nos dijo, y Samuel dijo a Saúl, o sea, el escritor está haciendo la narrativa de cómo sucedieron las cosas. Claro, no nos dice, y la mujer habló en nombre de Samuel. No lo hace. Y como no lo hace, nosotros damos por hecho que Samuel es el que está hablando desde el más allá, porque no lo estaban viendo. No, la mujer, conocedora de todas estas cosas y de cómo tenía que tratar a este tipo de personas, simple y sencillamente jugó con Saúl. Pero ¿qué quería saber? Le saca la información. Todo mundo sabía que Dios había desechado a Saúl como rey. Hermanos, era de dominio nacional. Ya sabían. Por eso eran los corajes de Saúl. Ya el pueblo ya no lo reconocía como rey, aunque él iba a seguir siendo rey. ¿Hasta cuándo? Hasta su muerte. Pero ya no lo reconocían como rey. Y todo eso estaba ¿sobre quién? Sobre Saúl. Verso 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? Verso 17. Jehová pues ha hecho
como habló por medio de mí, pues ha cortado Jehová el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Verso 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana seréis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campo de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. En aquel punto cayó Saúl en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, que no quedó en él esfuerzo ninguno, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Imagínese la desesperación de Saúl. Estaba desesperado, estaba ansioso, tenía en ese momento todos los problemas del mundo pasaban por su cabeza, quién sabe qué tantas cosas, y era una desesperación enorme, ¿no? De esas cuando usted no puede dormir y no puede ni comer y no se le antoja nada y se levanta y da de vueltas y, hermanos, todo eso se conjugó, pues, para que Saúl cometiera todos estos errores. Pero, ¿qué pasa? Dice verso 21. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndole en gran manera turbado, yo digo, esa mujer ha de haber dicho, ándale, tú veniste a mí y mira ahora, tú me corriste, ¿no? Díjole, he aquí que tu criada ha obedecido a tu voz, y he puesto mi vida en mi mano, y he oído las palabras que tú me has dicho. Ruégote pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan que comas para que te corrobores y vayas tu camino. Y él lo rehusó diciendo, no comeré. Mas sus criados juntamente con la mujer le constriñeron y él los obedeció. Levantóse pues del suelo y sentóse sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero grueso, el cual mató luego, y tomó harina y amasóla y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus criados, y luego que hubieron comido se levantaron y partieron aquella noche. Y bueno, pues los resultados los van a ver ustedes en el capítulo que sigue, porque ya se nos acabó la historia, el tiempo, perdón. La historia continúa. ¿Qué sucede? Se cumple lo que le dijo la mujer. ¿Se cumplió? ¿Sí? ¿Cómo dijo que iba a morir? En manos de los filisteos. ¿Murió Saúl en manos de los filisteos? ¿Sí? No. Saúl no murió en manos de los filisteos. ¿Se fija? Saúl no murió en manos de los filisteos. ¿Qué hizo Saúl en su desesperación al ver a sus hijos ya muertos? Trató de suicidarse. No se suicidó, trató nada más. Al verse ya acorralado y ver que sus ejércitos pues estaban siendo vencidos, ¿qué hizo? Se echó sobre su espada. ¿Se cumplió lo que dijo la mujer? No se cumplió. Aunque todos dicen, sí se cumplió. ¿Por qué? Porque Saúl murió, ahí está. Entonces le dijo la verdad, le dijo lo que iba a suceder. La mujer le dijo lo que le iba a suceder. ¿Por qué? Simple y sencillamente esta era una mujer que dominaba la psicología, veía el miedo de Saúl. Saúl se veía, oiga, ha de haber sido ese hombre grande, se ha de haber visto demacrado, llevaba días sin comer, demacrado, desalineado, no se ha de haber arreglado. ¿Y qué pasa? Cuando uno a veces pasa un día sin dormir y todo desalineado. Una vez así me encontró una persona, estaba yo
tenía mucho trabajo y me había pasado sin dormir toda una noche, porque teníamos que entregar el trabajo. No me había yo ni bañado, ni dormido, medio comido. Y llegó un hermano y, oye, ¿eres tú? Pero míralo, estás bien viejo, ya ni yo, que soy más grande que tú, me veo así. No, pues yo sí me sentí mal. Y dije, no, pues ¿cómo me veré? Que luego dije, no, ya me voy a bañar y a rasurar y arreglarme. Porque sí, hermanos, se ve uno, y a dormir. Así estaba Saúl. Todo eso lo vio la mujer. Todo eso. Y hermanos, no podemos decir que sí vino Samuel, porque entonces estamos contradiciendo lo que decía Job y lo que decía Salomón. Rápidamente, Eclesiastés 9. Eclesiastés 9. Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Aquí Salomón nos tenía que haber dicho, a excepción de ¿quién? De Samuel, que sí vino, ¿no? Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Samuel estaba muerto, ya no sabía todo lo que estaba pasando Saúl, ya no lo sabía. Mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta, ¿qué? En el olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Esto no lo sabía Saúl, lo sabía perfectamente. Y si nosotros decimos que Samuel vino, entonces vamos a hacer a la Biblia que se contradice. No, simple y sencillamente esta fue una mujer que sorprendió a Saúl. Solo sorprendió, ¿por qué? Por el estado de ánimo con el que se encontraba Saúl. Todo su forma de pensar, su forma de actuar, su miedo, su egoísmo, todos sus defectos se juntaron, y la mujer conocía perfectamente a Saúl, conocía perfectamente a Israel, porque allí estaba entre ellos, los conocía a la perfección, sabía cómo se había desechado a Saúl como rey. Ella tenía conocimiento de que se había puesto a David, se había elegido a David como futuro rey, como sucesor de Saúl. Todo eso lo conocía. ¿Por qué? Porque estaba en medio de ellos, y Saúl lo sacó, pero ella ya llevaba toda la información necesaria no lo sabía ella, que se le iba a presentar esta situación, y cuando se le presentó, simple y sencillamente le metió psicológicamente a Saúl, le dijo: vas a morir, tú con tu ejército van a morir. Y simple y sencillamente hay veces que le dicen a una persona: oye, pero tú te ves muy mal, y no, pero yo me siento bien. No, pero es que te ves mal. Y luego llega otra persona: oye, ¿qué te pasó? ¿Te ves mal? Y luego llega otra persona y: oye, y tanto le dicen que se ve mal, que la persona, ¿qué? Se la cree y se enferma, y hay hasta quien se muere, nada más porque se sugestiona. Fue lo que pasó con Saúl, se sugestionó. Pero ¿y entonces qué hacemos con esto que les leí al principio? Aún después de su muerte fue consultado, dice la Biblia. Porque así me lo dijeron, Aún después de su muerte fue consultado, y anunció al rey lo que iba a sucederle. Desde la tumba alzó su voz de profeta. ¿Dónde se encuentran estas palabras? Se encuentran en el libro de Eclesiástico. Con razón, dice usted. Eclesiástico capítulo 46, verso 20. Eclesiástico es un ¿qué? Es un libro apócrifo, ¿sí? Un libro que pues
Hay muchas fantasías dentro de él. En ya no lo leí, unos versos más antes. A ver, déjame ver si lo encuentro rápidamente. Que maneja la suya por medio de él. Aquí, 46:4, hablando de Josué. Por medio de él, ¿de quién? De Josué. Por medio de él se detuvo el sol, y un solo día se convirtió en 2. Ya hablamos de esto, ¿no? Ya hablamos de esto. ¿Y aquí qué está haciendo? Lo está dando por un hecho, que un solo día se convirtió en 2. Ahí están las bases muchas veces de las personas en los libros. Se llaman deuterocanónicos, o les llaman algunos protestantes les llaman deuterocanónicos, significa que no fueron incluidos dentro del canon. Y bueno, ya otros lo conocemos como libros apócrifos, ¿sí? Apócrifos es que no contienen verdad, que tienen fantasía, que tienen cuentos que no son verdaderos, aunque alguno, como los libros de los Macabeos, esos están considerados como libros históricos, ¿sí? Tienen historia, pero no fueron incluidos dentro del canon. Por eso es que, hermanos, cuando alguien le diga, vino Samuel, se apareció Samuel, se salió de los muertos, no, los muertos están. Y ni Samuel, ni Elías, ni Moisés se han salido del sepulcro. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo se le aparecieron al Señor Jesús y a los discípulos? Eso lo veremos en otra ocasión, porque ya es la 1:00 p.m. Que Dios les bendiga, paz a vosotros.